El caso que nosotros vamos a desarrollar es este. Vamos a tener, o ya tenemos en algún ejemplo que hemos hecho, una tabla estudiantes. ¿Bien? Y vamos a crear una tabla carreras, tabla estudiantes y tabla carreras. ¿Cuál es la relación entre estas dos tablas? Uno a muchos, muchos a uno, uno a muchos, muchos a uno, muchos a muchos, muchos a muchos, muchos a muchos. Un estudiante puede estudiar varias carreras, ¿no? Y una carrera, por supuesto, puede tener varios estudiantes. Solucionamos esto con una tabla intermedia, ¿no? Y esa tabla intermedia, semánticamente, ¿cómo sería correcto nombrarla? Semánticamente, ¿cómo se representa esa interactividad entre estudiantes y carreras? Pregunta para Luis. ¿Alguien está haciendo un sistema académico o algo relacionado con algunas notas, capacitación? ¿Con qué actividad un estudiante pertenece a una carrera? ¿Con qué actividad una carrera hace que esos estudiantes pertenezcan a este elemento? Inscripción, correcto. Acá está la inscripción. Así en estudiantes vamos a tener a Juan, Ana, Carla. En carreras podemos tener, por ejemplo, sistemas, administración, secretariado. Y acá en inscripción vamos a tener el ID del estudiante y el ID de la carrera. De esa manera, Juan va a poder estudiar administración, por ejemplo. Ana va a poder estudiar sistemas. Ana va a poder estudiar secretariado. Y Carla va a estudiar sistemas. 3, 1. Aquí está la relación, ¿no? Bien. ¿Cómo vendría dada la transacción en este caso? Cuando un estudiante realice su registro, por supuesto va a estar su nombre. Bien. Vamos a lo que nos interesa. Nombre, carrera. Y acá en carrera vamos a desplegar las opciones que tenemos: sistemas, administración y secretaría.
Bien, la transacción va a venir de esta forma. Vamos a poner acá un nombre, Andrés, por ejemplo. Según esta estructura, este registro va a venir acá. Va a generar el ID 4. ¿Bien? 4. Andrés. Que se está inscribiendo, digamos, a administración. ¿Cómo va a venir esta transacción? Andrés se está inscribiendo a administración. Acá, ¿qué es lo que debería escribirse? 4, 2. Bien. ¿Cómo es que se va a generar esta lógica? Tiene un orden, fíjense. Aquí yo tengo Andrés. Andrés va a venir aquí, va a escribir y va a generar este ID 4. Bien. De acá selecciona administración. Administración va a tener el ID 2 y de ahí voy a venir a esta tabla y voy a obtener este 2. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Este 4, ¿de dónde lo obtengo? ¿De dónde he obtenido esto? Y fíjense que eso debe ser inmediato. Bien. Yo realizo un registro en la tabla de estudiantes. Y automáticamente voy a recuperar lo que se llama el último ID general. Bien, voy a recuperar el último ID general. Ese último ID generado es 4 y con eso voy a venir a inscribir al estudiante. Bien, con este que es el último ID generado, voy a venir con ese dato y con esto que está en mi formulario, con esta segunda información de mi formulario, voy a escribir en inscripción. Entonces todo esto va a tener una lógica atómica. ¿Bien? Todo eso va a ser una transacción. En el caso de que no pueda escribir en estudiantes, ¿bien?, menos voy a poder inscribir en inscripción y por ende la transacción no se va a ejecutar. En el caso de que sí pueda escribir en estudiantes y no pueda realizar la inscripción, ahí también vamos a proceder a un rollback. ¿Cómo va a funcionar eso? Este es el caso perfecto. En el caso de error, vamos a tener las siguientes situaciones. Primero error acá. Si tenemos error acá, vamos a tener un error ahí, en una secuencia. Bien. Aquí vamos a recuperar el last ID o el último ID. Entonces, si esto no se ha generado, menos voy a poder recuperar el last ID y por ende esto no se va a poder ejecutar. Bien. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a estar en blanco. Por supuesto, esto no se va a ejecutar. Y atención con este detalle. Si yo entrara posteriormente al formulario y generaría la siguiente inscripción, bien, viene Julia y se inscribe y ahí todo va a salir bien. Julia va a tener ya el ID 5. Bien, porque con el 4 ha habido un incidente. Con el ID 4 ha habido un incidente, ya. Ha habido una transacción fallida. Lo propio, si es que aquí se inscribía Andrés, bien, aquí por X o Z motivo, sea cortar el internet, sea saturar el sistema, concurrencia, cualquier cosa, y esto no se ha ejecutado, bien, la transacción haya salido fallida, lo propio, este ID se inhabilita y el siguiente registro en estudiantes va a tener el identificador 5, ¿bien? Porque con el identificador 4 ha existido un incidente.
¿Bien? En ese caso se ha procedido a lo que es un rollback. ¿Bien? Lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente: se ha inscrito lo que es Andrés. Bien, se ha recuperado el último ID, pero acá no se ha procedido, por X o Z motivos, no se ha procedido a llenar. Como es todo una transacción, esto no se ha completado, y esto, a través de lo que es un rollback, se ha eliminado. ¿Bien? Se ha creado y se ha eliminado. Al crearse y al eliminarse, ese ID ha quedado inutilizado. Bien, porque ha habido un incidente con ese registro. Y el siguiente registro satisfactoriamente a crear va a tener como ID el número 5, ¿bien? El correlativo 5, ya no el 4. Bien, consultas de esto. Claro. Es como un borrado físico, como un hard delete. Es como un hard delete. Ha existido previamente, ¿no? Todo eso se produce en milésimas de segundo, por si acaso. Entonces se produce en milésimas de segundo. Porque es el registro acá, recuperación del último ID y escritura y inscripción. ¿Bien? Son tres actividades. Los computadores hacen millones de procesos por segundo. Entonces eso es una fracción mínima de tiempo. Ese error que es controlado por el servidor. Este error de acá nosotros en la prueba lo vamos a provocar, ¿bien? Lo vamos a inducir, ¿ya? Es decir, por supuesto vamos a ejecutar el caso correcto, vamos a ver de qué está funcionando eso, ¿ya? Pero lo que nos interesa son los casos de error, como ha comentado su compañero, ¿no? Cómo ver de que esto realmente está funcionando. Entonces ahí vamos a provocar el error, ¿bien? Vamos a provocar de que Andrés se ha inscrito correctamente en tabla estudiantes, de que aquí ha habido un incidente, no se ha podido ejecutar eso, y ahí vamos a comprobar de que ya el siguiente registro va a ir con el ID5 y de que Andrés no existe, ¿bien? Ni acá y menos acá. ¿Bien? Eso lo vamos a comprobar en la práctica. Cuando pasa eso, no deja ni un rastro de error, En bases de datos, físicamente lo que vemos es esto, ¿ya? Ahora, obviamente, por auditoría, ustedes pueden realizar ese trazo. Bien, cuando existe un error en transacción, ahí podrían mandar una consulta a su tabla de auditoría explicando lo que es el incidente. ¿Ya? Es decir, me explico de otra forma, si yo no tendría en este momento una tabla de auditoría, ¿cómo me puedo dar cuenta de que ha habido un incidente con un ID cuando yo veo de que el correlativo no está ascendentemente regularmente, ¿ya? Cuando existe algunos vacíos? Entonces ahí yo me doy cuenta, ¿sí? Pero si yo estoy manejando algunos mecanismos de auditoría, ya sea una tabla de auditoría, o también han debido ver de que existe lo que son los logs TXT, han debido ver logs TXT con incidentes, ¿ya? Eso se produce cuando la transacción no se ejecuta, podemos mandar ahí un reporte de error, ¿ya? Es una estructura condicional. Si todo está bien, entonces se realiza. Y aquí otro término importante más. Commit. Cuando todo está bien, cuando la transacción se ha ejecutado de manera satisfactoria, se produce lo que es un commit. Bien, es decir, se ha ejecutado bien en la consulta 1, la consulta 2, la consulta N, todo está bien, entonces se consolida. Ese consolidado, técnicamente, tiene el denominativo commit. Bien, se ha producido lo que es un commit. Cuando algo ha fallado, se produce un rollback. Y eso está en una estructura condicional. Bien. Si se ejecuta tal cosa, con caso contrario, rollback. Y acá en este else, ya comprenderán ustedes de que acá, en este bloque else, yo podría mandar
ya sea auditoría o a mi log txt el incidente. Bien, a tal hora, tal usuario ha tratado de hacer tal cosa y se ha producido un rollback. Incluso ahí yo con este ID podría enviar tal ID se trata de crear, tal hora, tal momento, por tal usuario. ¿Bien? Es una estructura condicional. Bien. ¿Alguna consulta más? Ejemplos de transacciones que tengan en sus sistemas con esta explicación ya deberían ir teniendo por lo menos alguna idea de dónde está la transacción en su sistema. Venta y detalle ventas. A ver, modelemos eso. La relación ahí es de uno a muchos, ¿no? Venta va a tener uno o muchos detalles, ¿no ves? ¿Así es? ¿Sí? También serían productos porque se actualizan esto. Claro, el producto va a venir por otro lado. Pero hablando de esto, aquí vas a tener una venta 1 que se ha producido tal fecha, 0809, y aquí un detalle, ¿no? ¿Y aquí qué tabla está? Se ha vendido el producto 3, el producto 50, el producto 42. Aquí también hay otra transacción, ¿no? Entonces, si esto se ejecuta, y esto se ejecuta, ahí estamos ante un commit. Si esto se ejecuta y esto por X o Z motivos no se ejecuta, acá ni siquiera llegamos, ahí se produciría lo que es un rollback. Entonces ahí, sí, ahí puedes aplicar lo que es una transacción. ¿Algún otro ejemplo? El ingreso. Como que ha llegado mercadería. Si estás manejando por lotes, tal vez. ¿Estás haciendo un sistema con inventarios? ¿Sí? Si estás haciendo un sistema con inventarios, tiene esta misma lógica, pero aquí vendría lo que es el lote. El lote de ingreso. Entonces el lote 1 que ha llegado del 8 de septiembre, que tiene el producto, todo esto pertenece al lote 1 y el ID de producto 3, 50, pero aquí ¿qué es lo que más también entraría? Lo que es la cantidad. Bien, ¿cuánto ha llegado este producto? 50, aquí 100, aquí 200. Bien. Sí, tiene perfil de transacción. Si estás manejando lotes de ingreso. Si no estarías manejando lotes, estarías simplemente afectando lo que es un detalle del producto. Bien, y manipulando lo que son las cantidades. 200, ha llegado 100, entonces aquí le sumo y queda en posibilidad 300. Y queda así, ahí no hay transacción por si acaso. ¿Ya? Entonces si estás manejando un lote, ahí sí llevas ese registro y tendría este perfil. ¿Sí?
Y en el caso de que sea un pedido, ¿cómo sería? Por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido, por ejemplo, de un pastel y le da un adelanto y luego al terminar el pedido le completa el saldo, ¿eso cómo sería? Eso también sería una transacción. No sería una transacción. No sería una transacción. A ver, fíjense esta situación. ¿Por qué esto no es una transacción? Fíjense la situación que su compañero nos ejemplifica. Y esto es importante porque es un error que incurren porque gestionamos información, la información es importante, de ahí sacamos estadísticas. No se olviden. ¿Ya? Esta es la situación. Si realiza un pedido, ese pedido va a tener un adelanto, ¿no? Y ese adelanto va a generar o va a tener un saldo por cobrar, ¿no? Y después, en una situación perfecta, se llegaría a cobrar ese saldo. ¿No? Eso es lo que indica. ¿No? ¿Por qué esto no es una transacción? ¿Por qué esto no es una transacción? Porque aquí me ha generado el cliente, me ha dado lo que es un adelanto. ¿Bien? Ese adelanto debe generar algún respaldo. Obviamente lógico y también físico. ¿Ya? De aquí le puedes dar una factura, un recibo, se acostumbra a dar. Un recibo. ¿Ya? Pasa el tiempo. Bueno, y eso ha generado lo que es un saldo por cobrar. Pasa el tiempo y ese saldo por cobrar se puede efectivizar o no. ¿No? Esto puede efectivizarse o no. ¿Ya? Esta situación escapa a lo que es la lógica de transacciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta consulta ya se ha consolidado, por si acaso. Bien, ese adelanto ya figura en tu base de datos, ya ha generado un documento, ya se ha escrito eso en tu base de datos. ¿Ya? Este saldo por cobrar lo puedes cobrar o no, pero eso ya es otra actividad. ¿Bien? Otra actividad. Y no serviría almacenarlo esto en una transacción, porque la transacción ocurre, como comentábamos, en milésimas de segundo, ¿no? Y de aquí a aquí puede pasar días, semanas, meses, ¿no? Entre lo que es el adelanto y lo que es el cobro final, el cobro del saldo. Y otro detalle más es que para estadísticas necesitas ir almacenando esta trazabilidad. Es decir, has generado aquí un recibo, aquí ya no te está pagando el cliente, eso debe generar algún tipo de estadísticas, ¿ya? De que este recibo se anule, ¿no? De que este cliente lo metas en una tabla o en un reporte de deudores morosos, por ejemplo, ¿ya? Eso es ir manejando estadísticas. ¿Ya? Esas acciones deben implicar lo que es ese registro de información que va a derivar en reportes, y nunca me canso de decirles esto, de que esos reportes deben ayudar a tomar decisiones. Mientras más y mejor manejen información, van a poder generar mejores reportes, y esos reportes van a servir para la toma de decisiones de los usuarios que utilicen el sistema. En el momento que generen reportes, analicen sus reportes y vean si es que, pónganse en el lugar del gerente, del usuario, vean si eso les va a ayudar a tomar decisiones. Si la respuesta es positiva, tienen un reporte de valor; si no, es un reporte común. Imagínense, yo tengo una lista de productos. Si genero un reporte del detalle de productos, no me está diciendo nada de ese reporte, ¿no? Es como una lista de estudiantes, nada más y nada menos. ¿Bien? Yo debería poder tener alguna información clasificada, ¿bien?, y generada con mayor valor. Por ejemplo, si tengo productos y tengo precios, ¿qué reporte podría generar? Simplemente con esos dos datos. No. Simplemente lista de productos con sus precios. Ranking de productos, ¿no? Ranking de productos. ¿Cuál es el producto más caro y más barato? Si yo tengo un segundo dato,
que es el costo de cada uno de los productos, es decir, antes de la utilidad. A ver, el costo es cuánto ha costado producir o a cuánto yo lo he adquirido. Y el precio es mi utilidad. Si yo tengo el precio y el costo, podría generar ¿qué tipo de reporte, por ejemplo? Los productos a los que les saco mayores utilidades, ¿no? Mayores utilidades. Bien. Y si ahí yo le meto otra dimensión de vendedores, por ejemplo, podría tener que vendedores me han generado mejores utilidades. Si pongo otra dimensión de zonas geográficas, podría saber qué vendedores han trabajado mejor en qué zona geográfica generando mejores utilidades. Fíjense que al final es una combinación de varias dimensiones. Entonces eso, por favor, tomen en cuenta para sus reportes. Las transacciones serían entonces casi inmediatas y en este caso sería... Sí, correcto. Aquí una consulta más, la última. Las transacciones serían inmediatas, ¿bien? Por eso lo almacenamos en un solo bloque de consultas, almacenamos todo eso en una transacción y se produce en milésimas de segundo. Bien, ¿alguna consulta más? Todo por hoy. El viernes hacemos la parte práctica de esto.